Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Tenemos un video muy particular y sobre todo porque estamos aquí con este libro muy particular sobre la inerrancia bíblica, un tema que quizás no muchos conocen, pero que muchos y todos tenemos que conocer, sobre todo aquellos que queremos guardar la sana doctrina y que queremos ayudar a que ese fundamento de la fe cristiana que tiene que ver con que la Biblia es inerrante, aquí podamos seguir avanzando en eso y poder seguir fundamentando nuestra fe en la palabra del Señor sin lugar a dudas. Estamos en este caso con Andrés Messmer, que es el autor o coautor de este libro que es de Editorial CLIE. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, Andrés. Bueno, contanos un poco acerca de vos, de tu ministerio. Pues yo soy de Estados Unidos, pero llevamos aquí en España desde 2012. Actualmente vivimos en Santi Ponce, la tierra de los reformadores españoles, la tierra de Reina, Valera, del Corro y otros. Y yo soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla. Esto es mi despacho y también una de las aulas que tenemos. Y aparte de eso, también escribo libros, artículos, y también soy el editor de la revista evangélica de teología de la Alianza Evangélica Mundial. Excelente. Lo bueno es que tenemos en nuestras manos un libro que está preparado y presentado con el objetivo de enseñarnos acerca de la inerrancia bíblica. Pero claro, quizás algunos, Andrés, me digan y nos pregunten, ¿pero qué es, Rodo, la inerrancia bíblica? ¿Cómo definirlo en palabras entendibles para todos los que están mirando este video? Andrés, contanos. Pues lo que pretendemos decir con este libro es lo que dice la Biblia, lo dice Dios. Y eso es realmente la afirmación más básica que tenemos, que si la Biblia viene de Dios y si Dios no puede mentir ni estar equivocado, pues diga lo que diga la Biblia, es verdad, es veraz. Y eso es lo que estamos intentando argumentar aquí. Solo afirmar que esta enseñanza no es una enseñanza inventada por los dos autores, nosotros, yo y José. Esto no es nada nuevo. La Iglesia siempre ha afirmado esto, y antes de la Iglesia los judíos afirmaban esto de sus escrituras. Entonces, afirmar que lo que dice la Biblia lo dice Dios, esto es la manera más básica de afirmar lo que el pueblo de Dios siempre ha afirmado. Eso en términos básicos es lo que quiere decir la inerrancia. En sí entendemos que la inerrancia bíblica tiene que ver con esto, ¿no? Con que la Biblia no tiene errores y lo que Dios dice allí en la Biblia es la palabra de Dios. Y entendemos ahora por qué fue necesario hacer un libro y por qué es tan importante sostener que la Biblia es inerrante. Andrés, contanos. Sí, muy buena pregunta. A ver, el trasfondo de este libro es un poco único. Yo estaba leyendo, como suelo hacer, las páginas web online y me topé con un artículo escrito por Will Graham. Y él estaba en este artículo, él estaba citando 10 autores españoles de habla hispana, y no estaban interactuando con la doctrina de la inerrancia y tampoco estaban matizándolo. No, lo que estaban haciendo era burlarse abiertamente de esta doctrina y de la gente que la afirma, burlándose de esta doctrina. Entonces yo, como académico, como escritor, como profesor, estaba pensando, ¿quién va a responder a este ataque, a esta gente y los ataques eran muy... No quiero insultar a nadie, pero sinceramente eran ataques muy ignorantes y poco informados. La gente no entendía lo que decían. Pero claro, tienen mucha influencia en el mundo de habla hispana, entonces yo me quedé un poco sorprendido pensando, pues alguien tiene que contestar a bueno, no sé si llamarlo un ataque o no, pero alguien les tiene que contestar. Entonces me puse en contacto con un conocido en Madrid, José Uter. Él también es profesor, tiene su doctorado en el Antiguo Testamento, y los dos hicimos una conferencia en 2018 para celebrar el 40 aniversario
de una conferencia importante sobre la inerrancia, la conferencia de Chicago de 1978. Entonces, eso es un poco del trasfondo del porqué del libro, es la necesidad de que, bueno, realmente antes de este libro no hubo ningún libro sobre el tema y somos protestantes y una de las primeras solas que solemos afirmar es sola escritura, ¿no? Entonces, tiene lógica. O sea, la doctrina de las escrituras es muy amplia, obviamente, pero una de esas doctrinas tiene que ver no solamente con la inspiración, sino una de las consecuencias de la inspiración, que es la inerrancia. Y bueno, ahora tenemos un recurso. Este libro no es la última palabra, pero bueno, es la primera palabra y esperamos que sea una buena primera palabra, una buena introducción al tema. Sí, de hecho lo es y es muy claro también el libro en todos sus capítulos. Igualmente les digo a la gente que muy pronto vamos a hacer la reseña de este libro completa donde vamos a ver los capítulos, los temas que trata a fondo para que puedan saber que pueden contar con él para llevar adelante la comprensión del tema y también, bueno, armarse de argumentos sólidos, porque creo, Andrés, que si hay algo que tiene este libro son argumentos sólidos. Esto no es solo una opinión, como a veces se ven en las redes, que estas personas que citabas vos, que dicen su opinión, ¿no? Pero no hay una investigación a fondo. De hecho, si investigas a fondo, te vas a dar cuenta que nuestra fe se fundamenta en justamente la inerrancia de la palabra de Dios. Porque es como decir Jesucristo no resucitó y el apóstol Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si la palabra de Dios no es inerrante, vana es nuestra fe. No podemos decir absolutamente nada. Bueno, por allí lleva este que es el peligro también de lo que es la teología liberal y algunos conceptos que son más tomados de, bueno, la crítica a través de la ciencia de algunos conceptos bíblicos o mitificar algunos acontecimientos bíblicos como si nunca hubiera existido o que son metáforas o mitos. Bueno, es un peligro, ¿no? En este caso, el libro, desde vos que sos el autor, ¿cómo lleva adelante la misión de defender y argumentar a favor de la inerrancia bíblica, Andrés? Pues nuestro libro lo que pretende hacer es aclarar qué es la inerrancia y qué no es la inerrancia, porque la teología a veces es muy complicada porque Dios es una persona y todo está interconectado. Hablar de un tema, esto también implica otro tema y esto implica otro tema y es muy complicado y a veces la gente, y yo también lo hago muchas veces, confundimos los temas. Entonces, en parte lo que queremos hacer es distinguir bien. Esto es la inerrancia, esto no es la inerrancia, esto es lo que estamos afirmando, esto no es lo que estamos afirmando. Lo que no estamos afirmando es que la inerrancia habla de cómo deberíamos interpretar las escrituras. ¿Qué queremos decir con esto? Hay gente piadosa que ama al Señor, que no están de acuerdo. Tenemos hermanos anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas, etcétera, 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 y no estamos de acuerdo. La inerrancia no habla de estos debates teológicos que tenemos entre nosotros los teólogos. No habla de eso, no habla de la hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia. Habla de lo que es la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia? Lo que tenemos es la palabra de Dios. Ahora, la hermenéutica está muy estrechamente vinculada con lo que es la Biblia, porque si interpretamos la Biblia tal que creemos que tiene un error, pues obviamente vamos a pensar que lo que tenemos de Dios tiene un error. Pero entonces los temas están conectados, pero tenemos que distinguir con mucho cuidado entre lo que es la Biblia, que habla de la inerrancia, y cómo interpretar la Biblia, que es otra cosa. Está conectada, pero es otra cosa, es la hermenéutica. Entonces, sí, lo que tú has dicho precisamente, lo de el liberalismo. Bueno, si me permites, antes de entrar en el liberalismo, me gustaría afirmar algo importante, que somos protestantes y afirmamos sola escritura, que es importante, pero no somos salvos por
creer en sola escritura. Esto no es una doctrina que nos salva. Somos salvos por fe en Cristo. Cristo es quien nos salva. Entonces, podemos tener hermanos y hermanas en la fe que no creen en la inerrancia. Es posible. Y de hecho, yo conozco algunos cristianos, sé que aman al Señor y que no afirman la inerrancia. Entonces, esto no debería ser una doctrina que divide o que pensamos que debería dividir cristianos de no cristianos. Ahora, dicho esto, creo que es cierto decir que negar la inerrancia es un paso. En muchos casos, mucha gente que lo hace es porque han sido influidos por el liberalismo y por una filosofía que no es una filosofía cristiana, que no empieza con las escrituras, que no empieza con Dios, sino que empieza con otros factores. Y eso sí es importante. Entonces, esto parece ser una de las primeras doctrinas atacadas por digamos, gente de tendencia liberal que dicen inerrancia, pues eso es una tontería, eso lo tenemos que echar, es ilógico creer en eso. Es como una de las primeras doctrinas atacadas por el liberalismo. Entonces queremos decir, no, afirmamos la inerrancia y no somos tontos, no somos ignorantes, no somos fundamentalistas que afirmamos cualquier cosa. Hemos pensado, yo invertí un año entero en investigar este libro, un año entero. Yo leí casi todo lo escrito sobre el tema en varios idiomas, y tanto de la época moderna como la época patrística. Y creo que podemos defender bien desde un nivel académico esta doctrina de la inerrancia. Así que al final no sé si contesté tu pregunta o no, pero es lo que se me ocurrió. Sí, la contestaste bien, y de hecho aquellos que quieran tener el libro, allí se desarrolla, hay bibliografía, hay citas, y hay algo que me gusta, pero acá me adelanto a lo que es la reseña del libro, que aún no solamente el contenido del libro, que es muy legible, con letra bien impresa, la tinta y lo demás, sino que siempre hay notas al pie, Andrés. Siempre hay notas al pie que amplían la información en base a lo que se está diciendo en el libro propiamente dicho. Esto fue así a propósito, lo quisiste poner para ampliarlo de esa manera. Contanos, porque se ve en todos lados del libro. Sí, efectivamente. Y vamos, yo soy académico, yo estoy acostumbrado de incluir notas a pie de página. Empecé a investigar este libro 3 meses después de graduarme con mi doctorado. Entonces, sobre todo en aquella época, yo estaba como un loco para siempre notar cada afirmación que hago. Y para enseñar a la gente, esto no es un invento mío. Yo soy nadie, pero yo leo gente que son importantes y que son expertos en la teología. Entonces, siempre arraigar mis afirmaciones en fuentes tanto primarias como secundarias de varios idiomas, y siempre incluir los idiomas originales. Tenemos en el libro latín, griego, arameo, hebreo, siríaco, alemán, francés, creo, español, obviamente inglés, varios idiomas. Y es para enseñar a la gente que esto no es algo que se nos ocurrió en una tarde para decir, venga, vamos a escribir algo sobre la inerrancia. Esto fue un proceso que duró realmente años, de la incepción de la idea hasta la publicación. Estamos hablando de alrededor de 3 años.
Sí, y de hecho la inerrancia bíblica como pilar de la fe cristiana también, ¿no? Hablando de en lo que es la doctrina y la sana doctrina, es algo que es atemporal y sobre todo multiespacial, o sea, se aplica a todos los continentes y a todos los tiempos de la historia, desde la iglesia primitiva hasta acá. Ahora, vos mencionaste lo que es la patrística, que para los que no saben son los padres de la iglesia, que tienen que ver con los primeros siglos de la historia de la iglesia primitiva en adelante, con los primeros creyentes de los primeros siglos. Contanos qué descubriste, más allá de lo que lo podemos leer en el libro, contanos qué descubriste vos, someramente, al punto, danos un poquito, un adelanto. Acá cuando comemos un asado en Argentina se le llama la probadita, que es quitarle un poquito de carne cocinada y dársela a alguien para que la pruebe. Bueno, danos una probadita, Andrés, de lo que fue, bueno, lo que descubriste de los primeros años, y sobre todo es la primera evidencia de que esto de la inerrancia bíblica no es un invento de la posmodernidad o la modernidad, sino que viene desde los fundamentos de la iglesia cristiana en la iglesia primitiva. Vale, pues intentaré a limitarme a, ¿cómo se llama? Un probadito o un... Ok, intentaré limitarme a eso, entonces. Pues sí, esto es, para mí fue el capítulo más interesante que investigar, que yo aprendí muchísimo. Y esto fue, creo que, bueno, me gustaría decir que este capítulo, creo que es el capítulo 3, este capítulo ahora, de todos los idiomas que yo he leído, alemán, inglés, francés, ahora tiene el mayor número de fuentes de la edad patrística en cualquier idioma que haya. Esto es el estudio más exhaustivo de fuentes primarias sobre la doctrina de la inerrancia en los padres apostólicos de los primeros 4 o 5 siglos. Yo termino con Agustín porque, sobre todo en Occidente, Agustín después de él no hay nadie hasta Anselmo, básicamente. Entonces, a ver, me gustaría simplemente leer un par de citas de este libro, y estas citas vienen directamente del libro. Leer, por ejemplo, algo de Eusebio de Cesarea. Él es el autor de la Historia Eclesiástica, una obra muy famosa del siglo IV que cuenta la historia de la Iglesia hasta el siglo IV. También escribió otro libro que se llama Preparación del Evangelio. Y en esta obra él dice lo siguiente: por ello es posible contar, como ya se ha dicho, con infinidad de demostraciones razonadas, sabias y lúcidas, obras de autores recientes escritas en defensa de nuestro pensamiento, junto con no pocos y laboriosos comentarios sobre las sagradas y divinas escrituras. Y aquí usa la expresión tasieras, que en Theus Grafas, esto es una referencia a nuestras Biblias. Pero esa es la parte importante, que demuestran con todo rigor la inerrancia e infalibilidad de quienes nos anunciaron desde el principio la verdad de nuestra religión. Eusebio de Cesarea aquí usa las palabras inerrancia, que en griego es absevdes. Para los que saben algo de griego, es el a primativo, es decir, no, y pseudes, no, mentira, inerrancia, que no contiene ningún error, e infalibilidad, adiaptoton. Estas son las dos palabras que nosotros estamos afirmando hoy día en el siglo XXI, que la Biblia no contiene ningún error, ninguna falsedad, que las escrituras son inerrantes e infalibles. Y aquí tenemos las palabras en Eusebio de Cesarea. Pero él no fue el único que usó estos términos, o por lo menos uno de los términos. Juan Crisóstomo era el obispo de Constantinopla, también en el siglo IV. Él dice lo siguiente cuando estaba predicando por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dice, quiere aquí significar, él está hablando de Juan, el autor, quiere aquí significar de muchos modos la veracidad. Y aquí tenemos una vez más absevdes, la misma palabra que usó Eusebio de Cesarea, la veracidad de las escrituras.
Entonces, es gracioso, para mí es gracioso leer y escuchar a gente que dice, la inerrancia, esa doctrina fue inventada por algunos fundamentalistas norteamericanos en el siglo XIX y eso es el origen de la doctrina. Pues lo siento, pero aquí tenemos las palabras y estos autores haciendo las mismas afirmaciones que nosotros en el siglo IV. Y ellos usan estos términos como si todo el mundo lo creyera. O sea, ellos no tienen que decir, Juan dice esto y es inerrante. Ahora, sé que vosotros no creéis en la inerrancia, pero yo sí, así que permitidme defender esta doctrina. No, él puede usar el término, usar la frase y dar por sentado que la gente ya lo sabe, que ya lo afirma. No hay ningún debate sobre la inerrancia de las escrituras, pero realmente el padre apostólico más importante era Agustín. Escribió 2 cartas en las cuales habló de la inerrancia. Y las 2 están dirigidas, curiosamente, a Jerónimo. Y en la carta 28, epístola 28, él dice lo siguiente. Opino que es deleterio el creer que los libros santos se contienen mentira, y aquí tenemos mendatio, que contiene mentira alguna, es decir, que aquellos autores por cuyo medio nos fue enviada y redactada la escritura hayan dicho alguna mentira, mentitos en latín, en sus libros. Una cosa es preguntar si un hombre bueno puede en algunas circunstancias mentir, mentiri en latín, y otra cosa muy distinta es preguntar si pudo mentir, mentiri, un escritor de la Sagrada Escritura. Mejor dicho, no es otra cuestión, sino que no hay cuestión. Porque una vez admitida una mentira, un mendatio, por exigencias del oficio apostólico en tan alta cumbre de autoridad, no quedará partícula alguna de los libros. Por la misma regla deleteria podrá recurrirse siempre a la intención y obligación del ministerio del autor mentiroso, mensiensis en latín, según a cada cual se le antoje, cuando un pasaje resulte arduo para las costumbres o increíble para la fe. Lo que está diciendo Agustín es lo que tú dijiste al principio, que si admitimos un error o decir, bueno, aquí él está equivocado o aquí nos ha mentido, pues ¿dónde paramos? ¿Dónde decimos, ok, en este sitio sí, pero en ningún otro sitio? No, lo que Agustín está diciendo, y esto no es un fundamentalista norteamericano del siglo XIX, esto es Agustín, está diciendo, si empezamos este proceso, ¿dónde terminamos? Pero realmente es la carta 82 donde tenemos la mayor afirmación de Agustín sobre la inerrancia, la carta 82 también a Jerónimo, y él dice lo siguiente: confieso a tu caridad, así él se dirige a Agustín porque Agustín tiene más años que él. Confieso a tu caridad que solo aquellos libros de las escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa reverencia y acatamiento hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó, errase al escribir. Es decir, aquí ya no está hablando de mentir, sino de errar. Y la palabra errase en el latín es errar en español. Si algo me ofende en tales escritos porque me parece contrario a la verdad, no dudo en afirmar, y eso es lo que él dice, eso es su metodología. Cuando él cree haber encontrado un error en las escrituras, él dice esto. Número 1, el códice contiene una errata, un mendosum, es decir, los manuscritos en sí está errado, que el escriba lo copió malamente. O el códice tiene una errata, o que el traductor no ha comprendido lo que está escrito, es decir, él está leyendo latín
Y puede ser que el traductor no entendiera muy bien el hebreo, el arameo o el griego, y que la traducción con la cual Agustín está trabajando, la traducción está mal. El códice tiene una errata, el traductor no ha comprendido lo que estaba escrito, o que yo no lo entiendo. Es decir, que muchas veces el problema no está con las escrituras, sino con nosotros. No entiendo este pasaje, pues nosotros podemos decir, esto no tiene sentido, bueno, entonces la Biblia tiene el error. Pues Agustín dijo, no, yo tengo el error, yo tengo el problema, yo no entiendo lo que dice la Biblia. Y él sigue, mas cuando leo a los demás autores, aunque se destaquen por la mayor santidad y sabiduría, no admito que su opinión sea verdadera, es decir, verum en latín, sea verdadera porque ellos la exponen, sino porque lograron convencerme recurriendo a los autores canónicos o a una razón probable que sea compatible con la verdad. No creo, hermano, está Agustín hablando a Jerónimo, que tú opines otra cosa. No creo, digo, que tú quieras que se lean tus libros como los de los profetas y apóstoles. Libres, y así él está describiendo los libros proféticos y apostólicos así, libres de todo error, y en latín es omnia errore, y acerca de los cuales sería abominable dudar. Entonces, bueno, esto es simplemente algunas citas de las muchas que hemos encontrado en la época patrística, pero yo creo que está claro que yo en toda mi investigación no encontré ni un solo autor de la edad patrística que dijo algo contrario a lo que acabamos de leer. Todos afirman la fiabilidad de las escrituras o a veces explícitamente la inerrancia y o la infalibilidad de las escrituras. Y esta fue la postura de la Iglesia en la edad patrística, la edad medieval, la edad de la Reforma, y no fue hasta la edad moderna, siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX, cuando algunos cristianos dentro de la Iglesia empezaron a negar la inerrancia. Así que esto siempre ha sido la postura de la Iglesia. Y obviamente, hoy día tenemos que matizar la postura. O sea, no es suficiente repetir lo que dijo Agustín porque el argumento ha avanzado. Entonces no cortamos y pegamos a Agustín hoy día. Pero lo que dijo en su esencia es lo que estamos diciendo hoy, pero tenemos argumentos más avanzados, mejor matizados, con más información, como tú has dicho, con más notas a pie de página, con más lenguajes, con más idiomas, con mejores argumentos, pero esto, lo que estamos haciendo hoy es simplemente continuar nuestro entendimiento de lo que dice la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Sobre todo, estoy pensando, Andrés, el hecho de tener temor de Dios, ¿no? O sea, no estamos solo dando una opinión sobre otro libro, es la palabra de Dios, por supuesto. El libro impreso es el libro del soporte, pero lo que está allí, lo expresado es la palabra de Dios, ¿sí? Atentar contra eso, digo, a lo largo de la historia bíblica también hubo personas que contra la autoridad de los siervos de Dios se presentaron y dijeron, bueno, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, yo estoy totalmente en contra de eso. De Caín y Abel en adelante se levantan hombres con su propia autoridad y con su propio, subjetividad diciendo no estoy de acuerdo. Y así Coré con Moisés y así ni que hablar con el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo tiene que defender su propia autoridad como apóstol porque aquellos mismos que habían estado allí en Corinto, bueno, se dejaron influenciar por esas doctrinas que estaban surgiendo y esas opiniones que desacreditaban el mensaje de Pablo a través de desacreditar la autoridad de Pablo, ¿no? Y entonces de esa manera, bueno, creo que desde la iglesia primitiva y desde que el hombre es hombre y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene el vicio carnal de levantar estos argumentos o estas ideologías que son contrarias a la voluntad del Señor y con evidencia científica de que esto puede ser así. Ahora, Andrés, esto te lo pregunto de manera personal y quiero que respondas o no, porque es fuerte por allí. La Biblia habla de doctrinas de demonios, que escucharán doctrinas de demonios.
podemos, porque es muy fuerte, pero podemos decir que dentro de todo ese gran matiz de doctrina de demonios esté justamente el ataque contra la inerrancia bíblica. Buena pregunta. La verdad que nunca lo había pensado. Yo supongo que en algunos casos sí, como cualquier otra doctrina. Yo diría que sí. En otros casos no. Yo conozco gente que han lidiado con esta doctrina y son cristianos sinceros y no llegan a afirmar la inerrancia de las escrituras. Y yo tengo simpatía por ellos. Entiendo sus preocupaciones, entiendo sus dudas y tienen mi simpatía. No llego a la misma conclusión que ellos, pero tienen mi simpatía. Pero en otros casos sí, cualquier verdad, como tú has dicho muy bien, empezando en el jardín. Dios dice una cosa y queremos decir otra cosa. Y esto continúa hasta hoy y va a seguir hasta que vuelva el Señor. Así que sí, sin tener mucho tiempo que pensar, que es una pregunta apropiada, una buena pregunta, sin tener mucho tiempo que pensarlo, creo que sí, en algunos casos sí y en otros casos no. Y sobre todo con temor de Dios, porque no estamos en las trincheras atacando a un enemigo, estamos defendiendo nuestro territorio de la sana doctrina. Y creo que eso es lo más ponderable, ¿no? Porque cuando uno tiene una postura de ataque, bueno, es como, me explico, ¿no? El amor a los enemigos, el tratar de, luchar contra lo que no es la sana doctrina, pero tampoco vapulear y aún también, como se ven de todos lados, lamentablemente, una actitud muy inmadura frente a la defensa de la fe, ¿no? Por eso el apóstol Pablo aún, cuando dice que estemos preparados y que prediquemos y reprendamos y exhortemos con toda paciencia y doctrina, y por otro lado el apóstol Pedro nos impulsa a poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero dice con mansedumbre y reverencia. Y creo que es lo que falta en estos tiempos, tener mansedumbre y reverencia para presentar defensa, lo cual noto eso en ese libro. Y te lo digo, Andrés, directamente, noto que aquí hay mansedumbre y reverencia, pero mucho argumento. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Andrés, contanos, como para ir avanzando ya en la parte final de la entrevista, porque ya hablamos y me pareció extraordinario todo lo que dijimos acerca del libro y que sea totalmente potable el hecho de adquirir el libro para ese fin, ¿no? Pero contanos un poco para ir al lado de lo que es las obras que Dios te ha dado a hacer. Contanos ¿tenés algunos otros libros al respecto de que la gente pueda conocer para saber, tu trayectoria como escritor? Buena pregunta. Sí, un libro relacionado con este tema sería este libro que acabo de publicarse, que se llama Una introducción a la crítica textual de la Biblia. Este libro es publicado con Andamio, parte de su colección de básicos, y yo soy el editor, pero somos varios autores, y los 4 autores somos profesores de teología y del Nuevo Testamento aquí en España. Los autores somos Matt Layton, él es profesor del Nuevo Testamento en la Facultad Internacional de Teología IPSTE en Barcelona, Chad Reiser, y Rubén Videira es el decano académico y también profesor en Berea, en León, en el norte de España, y yo estoy aquí en Sevilla. Y los 4 autores abarcamos los temas de la historia de la crítica textual, la crítica textual del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, hablando de las variantes más importantes, la metodología, algunos apéndices muy importantes para ayudar a alumnos, a principiantes a aprender y practicar los básicos de la crítica textual. Y esto es importante y me alegro mucho que escribimos primero este libro de la inerrancia, para que la gente sepa que con este libro sobre la crítica textual, esto no es un ataque contra las escrituras, todo lo contrario, esto es para defender nuestra doctrina, que tenemos manuscritos muy, muy antiguos y muy, muy fiables, y deberíamos celebrar esta riqueza de manuscritos que tenemos. Entonces, esto es un libro relacionado con el tema, pero tenemos otros libros en marcha, un libro sobre Casiodoro de Reina,
tratando varios aspectos, su vida, su Biblia, su teología. Otro libro sobre la justificación, otro tema que me asombra, que como protestantes no tenemos libros sobre la justificación, pero esto es lo que nos hace protestantes, es esta doctrina de sola fe, sola gracia, solo Cristo. Esto es justificación. Y apenas hay libros sobre el tema. Entonces estoy con Matt Layton editando otro libro sobre él, sacando otros libros sobre Reina, pero bueno, sí, hay otros libros en marcha. Excelente. Y decinos entonces, Andrés, ¿cómo la gente se puede comunicar con vos o tus redes? Contanos cómo puede llegar a leerte o en qué ámbitos estás, desarrollando la comunicación de lo que estás haciendo, más allá de la publicación de libros similares a este o a los que vos mencionaste, a través de las redes sociales para llegar a más cantidad de personas a través de este video. Contanos. Pues tengo una página web que se llama casareinayvalera.com, casareinayvalera.com, y allí publico artículos de divulgación sobre varios temas. Y también nuestro seminario tiene una página web y allí hacemos vídeos sobre varios temas relacionados con la teología. La gente nos hace preguntas y respondemos allí. Así que yo diría en esos dos sitios, casareinayvalera.com y en la página web del seminario stsevilla.es. Muy bien, la verdad, Andrés, una bendición compartir este tiempo juntos, hablando justamente sobre la inerrancia bíblica en base a esta, que es la obra que han hecho, y qué bueno que es saber que hay materiales como estos, sobre la inerrancia bíblica. Quizás algunos de ustedes han mirado este video, han dicho, Rodo, yo no tenía ni idea de todo esto, y quiero realmente poder ahondar en el tema. Por eso te digo, entra al sitio web de CLIE, clie.es, y allí podés ingresar y buscar no solamente este libro, sino muchos más materiales sobre las temáticas que son, pero bases de nuestra doctrina. Allí en clie.es ingresás el código de descuento que figura en la pantalla y allí podés ingresarlo y conseguir este material y todos los demás, y te pueden enviar gratuitamente tu pedido si estás viviendo en Estados Unidos, en México o España, o si tu compra es mayor a 50 euros, también el envío es totalmente gratis. Si no, simplemente pagás el costo del envío y te lo envían a todo el mundo directamente desde España. Así que clie.es, recordalo con el código de descuento que aparece en pantalla. De esa manera también apoyás al canal. Y esto fue todo acerca de la inerrancia bíblica con su autor Andrés Messmer, y es una bendición para nosotros en breve poder contarles acerca de la reseña completa de este libro. No te pierdas ese video, pero llegamos firmes y adelante. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!